Queridos oyentes, sean bienvenidos a nuestro podcast titulado La vida secreta de las plantas. Acompáñennos a explorar la reproducción sexual en el mundo vegetal. Mi compañera Karen Polanco y mi persona María Chávez los invitamos a que sean ustedes explorando junto con nosotros este maravilloso mundo. En cada episodio vamos a explorar un aspecto diferente de la reproducción sexual en las plantas. Si están listos, acompáñennos. Vamos a descubrir la vida amorosa de las plantas. La reproducción sexual en las plantas es un proceso complejo que involucra la interacción de varios factores biológicos, ambientales y genéticos. Epistemológicamente podemos estudiar la reproducción sexual de las plantas de la siguiente manera. Aspectos biológicos. La reproducción sexual como un proceso natural es un proceso natural que ocurre en muchas especies de plantas. Este proceso implica la unión de gametos masculinos y femeninos para formar un cigoto. 2. La importancia de la diversidad genética. Permite la mezcla de genes de diferentes individuos, lo que aumenta la diversidad genética de la población, ayudando así a la supervivencia y adaptación de las plantas a diferentes entornos. 3. El papel de los órganos reproductivos. Los órganos reproductivos de las plantas, como los estambres y los pitilos, juegan un papel crucial en la reproducción sexual. Estos órganos producen y reciben los gametos respectivamente. Aspectos ambientales. 1. Influencia del entorno en la reproducción. El entorno puede influir en la reproducción sexual de las plantas. Por ejemplo, la temperatura, la humedad y la luz pueden afectar la producción de gametos y la fertilización. 2. Importancia de la polinización. Es el proceso por el cual el polen es transferido de un estambre a un pistilo. Este proceso es crucial para la reproducción sexual de muchas plantas. Aspectos genéticos. Herencia genética. La reproducción sexual implica la herencia genética de los padres a la descendencia. Esto significa que los genes de los padres se combinan para formar un genotipo único en la descendencia. Variación genética. La reproducción sexual también implica la variación genética, que es la diversidad de genes y genotipos dentro de una población. Esta variación es importante para la adaptación y supervivencia de las plantas. Implicaciones epistemológicas. La importancia de la observación y la experimentación. La comprensión de la reproducción sexual de las plantas se basa en la observación y la experimentación. Esto destaca la importancia de la investigación empírica en la construcción del conocimiento científico. La necesidad de una perspectiva integral. La reproducción sexual no puede ser comprendida de manera aislada. Es necesario considerar la interacción de los factores biológicos, ambientales y genéticos para obtener una comprensión integral del proceso. Esto destaca la importancia de una perspectiva integral en la construcción del conocimiento científico. Ejemplos de reproducción sexual en plantas. 1. Las flores de las plantas con flores, angiospermas. Las angiospermas, como las rosas, las margaritas y los girasoles, producen flores que contienen los órganos reproductivos masculinos y femeninos. La polinización, que puede ser realizada por insectos, aves o viento, permite la transferencia de polen, células reproductivas masculinas, desde el estambre, órgano reproductor masculino, hasta el estigma, órgano reproductor femenino de la flor. 2. Conos de las coníferas. Las coníferas, como los pinos y los cipreses, producen conos masculinos y femeninos. Los conos masculinos producen polen, que es liberado al viento y puede ser transportado hasta los conos femeninos. La fertilización ocurre cuando el polen germina y forma un tubo polínico que llega hasta el óvulo, células reproductivas femeninas dentro del cono femenino. 3. Esporas de los musgos y los helechos. Los musgos y los helechos producen esporas, que son células reproductivas que pueden crecer en nuevas plantas. La reproducción sexual en estos organismos implica la fusión de esporas masculinas y femeninas para formar un cigoto, que eventualmente se desarrolla en una nueva planta. Floraciones de las algas. Las algas, como las algas verdes y las algas rojas, producen floraciones que contienen células reproductivas masculinas y femeninas. La fertilización ocurre cuando las células reproductivas masculinas y femeninas se fusionan para formar un cigoto. A continuación le presento los pasos generales de la reproducción sexual en las plantas. Primero, producción de flores. Las plantas producen flores que son estructuradas, reproductivas y especializadas. Las flores pueden ser masculinas, que producen polen, o femeninas, que producen óvulos. Segundo, producción de polen. Las flores masculinas producen polen, que es un polvo fino que contiene células reproductivas masculinas. Tercero, producción de óvulos.
Las flores femeninas producen óvulos, que son células reproductivas femeninas que contienen el material genético necesario para la formación de una nueva planta. Cuarta, polinización. El polen es transferido desde la flor masculina hasta la flor femenina a través de la polinización. La polinización puede ser realizada por insectos, aves, vientos u otros agentes. Quinto, fertilización. Cuando el polen germina en la superficie de la flor femenina, forma un tubo polínico que crece hacia el óvulo. La fertilización ocurre cuando el núcleo del polen se fusiona con el núcleo del óvulo. Sexta, formación del cigoto. La función del núcleo del polen con el núcleo del óvulo forma un cigoto, que es la célula resultante de la fertilización. Séptima, desarrollo del embrión. El cigoto se divide y crece para formar un embrión, que es la estructura que eventualmente se desarrolla en una nueva planta. Octava, formación de la semilla. El embrión se desarrolla dentro de una estructura llamada semilla, que es la estructura que contiene el material genético necesario para la formación de una nueva planta. Noveno, dispersión de las semillas. Las semillas son dispersadas por las plantas madre a través de diferentes mecanismos, como la gravedad, el viento, el agua o los animales. Décima, germinación y crecimiento. Las semillas germinan y crecen para formar nuevas plantas, que eventualmente producirán flores y semillas para continuar el ciclo de la reproducción sexual. Fases de la reproducción sexual en las plantas. Formación de gametos. Las plantas, como organismos diploides, pasan por un proceso de meiosis para reproducir células sexuales especializadas llamadas gametos. Gametos masculinos. Se forman en los estambres órganos reproductores masculinos dentro de las anteras y son conocidos como granos de polen. Gametos femeninos. Se desarrollan en los pistilos, órganos reproductores femeninos, especialmente en el óvulo que se encuentra dentro del carpelo. Segundo, polinización. La polinización es el proceso por el cual el polen gameto masculino es transferido desde los estambres hasta el estigma del pistilo, que es la parte superior del pistilo donde se recibe el polen. La polinización puede ser autopolinización, el polen se transfiere dentro de la misma flor o entra flores desde la misma planta. Alpolinización. El polen es transferido dentro de las flores de diferentes plantas, generalmente de la misma especie. Los agentes que favorecen la polinización incluyen el viento, el agua, los insectos y los animales, etc. Fecundación. Una vez que el polen llega al estigma, este germina y forma un tubo polínico que crece a través del estilo. El tubo que conecta el estigma con el ovario. El tubo polínico llega hasta el óvulo, donde se lleva a cabo la fecundación. Un gameto masculino se fusiona con el gameto femenino dentro del óvulo, lo que da lugar a un cigoto diploide. Este proceso es el fundamental para la formación del embrión de nueva planta. Cuarto, desarrollo del fruto y la semilla. Tras la fecundación, el óvulo se transforma en una semilla que contiene embrión y una reserva de nutrientes. El ovario se desarrolla en un fruto que sirve para proteger y dispersar la semilla. El embrión dentro de la semilla comenzará a desarrollarse y cuando las condiciones sean favorables, y la semilla se dispersará para germinar y crecer, iniciando un nuevo ciclo de vida. Quinto, germinación. La semilla, cuando llega a un ambiente adecuado, agua, temperatura, oxígeno, comienza a germinar. El embrión crece y desarrolla una nueva planta. Este proceso de germinación marca el comienzo de una nueva generación. Estas fases son fundamentales para la continuidad de las especies vegetales y para la biodiversidad del ecosistema. En conclusión, la reproducción sexual de las plantas es un proceso fundamental para la supervivencia y el éxito de las especies.